Muchas veces me han preguntado por qué es que se les bota lo que es el gelish semipermanente en uñas naturales. Para esto siempre he pensado que es necesario ver qué errores estamos cometiendo, en dónde nos estamos equivocando. Así que acompáñame a ver los 10 errores más importantes y más comunes que cometemos al aprender a aplicar lo que es el gelish semipermanente. Y de esta manera evitar estos errores y empezar a hacer un gelish profesional. Acompáñame. ¡10 errores al aplicar el esmaltado en gel! Puede que en más de una ocasión te haya pasado que después de dedicar mucho tiempo a que quede perfecto tu trabajo, se haya levantado a los pocos días el esmaltado en gel. Aquí veremos 10 errores al aplicar el esmaltado semipermanente en gel. Número 1. Aplicar en exceso el producto. Aunque sigamos todos los pasos de la manicura como se debe, usemos buenos cosméticos, pero si utilizamos un exceso de cualquiera de los productos y nos pasamos de la cantidad recomendada, provocaremos un exceso que hará que la manicura se arrugue o quede blanda, ya que al secar el gel en la luz negra, el gel encoge. Es por eso que es tan importante usar la cantidad adecuada, una capa fina y uniforme. Número 2. No preparar adecuadamente la uña natural. Otro de los problemas que podemos ver en esto es que la gente se hace una aplicación en las uñas naturales y nosotros hemos educado a la gente en que como solo es un servicio en la uña natural y no acrílicas, que son más laboriosas, por lo tanto casi no hacemos nada en la uña, sino que solo la limamos y le damos forma. Pero para que una uña quede con un acabado profesional y duradero, debemos preparar con detalle antes la uña. Si quieres asegurarte que el producto dure, debemos preparar la uña con una lima de grano medio, tal como lo harías con unas uñas acrílicas o de gel, muy suave pero debajo. Lo mismo y la preparamos de la misma forma. Número 3. Pintar la piel. Cuando llegamos a hacer el esmaltado en uñas, es frecuente que las primeras veces nuestra precisión no sea adecuada y acabemos manchando la piel. Cuando el esmalte se seca en la piel suele levantarse, por lo que es muy fácil que se enganche o que la clienta se termine levantando lo que es el gel. Número 4. Si la uña de la clienta es muy delgada. Siempre hay que tener en cuenta que cada clienta es diferente. Por lo mismo, cada clienta tendrá unas uñas diferentes, así que su procedimiento debe ser diferente según sus uñas. Pueden llegar clientas con unas uñas muy delgadas o con unas uñas muy gruesas o con unas uñas estriadas. Lo que haremos en estos casos es endurecerla y aplicar una base, ya sea de rubber o de gel de construcción, o 2 o 3 de base de top coat, también lo puedes aplicar. Como lo vimos en las clases pasadas, cuando tienen las uñas con los bordes o estriadas, el gel le dará la uniformidad. Es por eso que es bueno aplicar alguna base para esas uñas débiles. Número 5. No dejar secar por completo el gel esmaltado. No dejar secar bien cada una de las capas de la manicura es otro de los grandes motivos por los cuales se levanta el gelish. Al no secar bien cada capa tras su aplicación, no le da tiempo a compactarse bien y por lo tanto no se fijan bien unos a otros, terminando por separarse y levantarse. De promedio, unas uñas deben estar de 45 a 60 segundos, según en la lámpara que se tenga, para que quede seca por completo. Si es necesario, mete dedo por dedo cuando veas que no ha secado. Hazlo. Lo importante aquí es que sequen bien todas las uñas. Número 6. Utilizar lámparas viejas. En varias ocasiones puede ocurrir que no sequen bien las uñas por más tiempo que las tienes en la lámpara. Y esto ocurre ya que las lámparas, aunque prendan, tienen un ciclo de vida de aproximadamente 2 años, aún siendo de luz LED. Entonces, siempre es importante estar checando tus lámparas y si es necesario, actualizarlas. Hazlo para que no tengas ese problema de curar mal, que si curas mal, salen burbujas, se levanta el gel o se pela el gel a los 2 o 3 días.
Eso puede suceder por aplicar demasiado producto o por no secar bien el gel en la lámpara, así que no se recomienda utilizar una lámpara vieja. Número 7. No sellar la punta. Cuando aplicamos el esmalte en la uña, no debemos hacerlo rápido y con prisa, ya que este proceso requiere de cierta técnica y precisión. Una de las prácticas que no debemos pasar por alto es la de sellar la punta, ya que es precisamente en esta zona donde mayor roces o levantamientos se producen. Número 8. Aplicar el gel en uñas artificiales. Otro de los errores que hacemos es pulir y pulir las uñas y sacarle brillo, sobre todo en uñas acrílicas, pero si hacemos eso, lo que va a pasar es no dejar canales de adhesión. Así que si aplicamos gel en uñas muy pulidas y brillosas, se botará muy rápido, seguramente el gel. Es importante dejarle textura. También al limar el acrílico con tu lima 150 sobre 150, piensas que ya lo dejaste con textura y limpias con acetona pura para quitar el polvo, y si limpiamos la uña con acetona pura, lo que provocaremos será alisar la uña, ya que la acetona es muy corrosiva. Y entre más se frota con acetona el acrílico, más lisa la estaremos dejando, y al aplicar el gel se botará con el tiempo. Número 9. Lavarse las manos antes de aplicar el gel. Recordar que ya que está preparada la uña, no se puede lavar las manos, ni aunque sea en acrílico. La aplicación, ya que los jabones tienden a tener aceites que botarán la uña. También ya que cuando van a lavarse, aunque sea con agua, se tocan la ropa o el cabello, contaminando de grasa las uñas. Y lo que provocará es que con el tiempo se agriete el gel semipermanente. Número 10. Usar productos de mala calidad. Muchas veces creemos que por ser costosos son buenos, pero en realidad hay muchos productos económicos que son también muy buenos. El precio no nos indicará la calidad. Te recomiendo que si vas a comprar una marca en sí, pruebes con un color primero y si te funciona, adquieras los demás colores, por lo que hay marcas sobre todo de un solo paso que no duran y se caen muy rápidamente. Estos son los 10 consejos para tener un trabajo de calidad. Espero te hayan resuelto tus dudas. Recuerda siempre hacer el botado de gel asegurándote de retirarlo según los protocolos, los cuales veremos más adelante. Así que si quieres más videos como este, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Bye.